iglesia está dando sus resultados. Gloria a Dios, porque nos llena de mucho gozo el poder ver la mano de Dios sobre sus vidas, sobre esta congregación, y poder ver cómo Dios está respondiendo y está guardando la vida de esta iglesia. En verdad les felicito y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias al pastor Juan Carlos por la invitación para estar aquí en un momento tan especial para la vida de esta congregación. Yo sé lo que se siente, sé que aunque esto está en obra negra, sé lo que se experimenta cuando uno se está esforzando y está trabajando y está haciendo tanto esfuerzo, tanto trabajo, y empezamos a ver estos resultados. Esto es algo maravilloso, es un gran logro. Y en verdad comparto con ustedes esta bendición. Le doy gracias a Dios por esta experiencia y por este gozo de poder estar aquí con ustedes. Y quiero invitarles a que cierren unos momentos sus ojos y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, alabamos tu nombre, Señor. Te damos muchas gracias porque hasta aquí tú has sido con nosotros, has sido con tu pueblo. Dios, quiero en esta hora pedirte que tú seas hablando a nuestros corazones, seas moviéndote entre nosotros, que tu Espíritu Santo, Señor, sea tratando con cada uno de nosotros y sea, Señor, hablando al corazón, a la mente, al espíritu de cada uno para motivarnos a seguir adelante en tu nombre. Llénanos con tu presencia, con tu paz, con tu Espíritu bendito. Te lo pedimos en el nombre bendito de Jesús. Amén. Quiero dar lectura a una porción de la Escritura que encontramos en el libro de Nehemías, capítulo 4, versículos del 1 al 10. Nehemías 4 del 1 al 10. Voy a darle lectura. Ustedes pueden seguirme con su vista ahí en su lugar. Dice: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán las montañas del polvo, las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio. Y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Bueno, creo que la mayoría de nosotros conocemos la historia de este libro de Nehemías. Nehemías es un libro muy interesante, es un libro que tiene muchas enseñanzas para nosotros. Es la historia del pueblo de Israel cuando, después del cautiverio, la ciudad de Jerusalén quedó desolada, quedó destruida, estaba completamente en ruinas. Y Nehemías recibe noticias de esto y se angustia. Nehemías, un varón de Dios, un hombre que
había puesto su confianza y su amor para con el Señor. Recibe la información de que Jerusalén está en la peor condición de su historia. Y él se conmueve, llora, ora delante del Señor, clama y se entristece. Tanto que el rey al que él servía nota su tristeza y le dice: bueno, ¿qué es lo que te pasa? Dices que he recibido noticias de que Jerusalén está completamente destruida. Y entonces el rey le autoriza para que vaya y ayude a su pueblo. Y Nehemías llega, se encuentra con esta realidad, que Jerusalén ha sido completamente destruida, que la situación del pueblo es deplorable, encuentra condiciones completamente lamentables, pero Nehemías siente en su corazón el deseo de hacer algo por su pueblo. Y entonces comienza a moverlos y comienza a animarlos, a organizarlos para reconstruir primero el muro alrededor. El muro era algo importante porque era lo que les protegía de sus enemigos. Si hubiera edificado primero la ciudad y luego el muro, pues cualquiera podía venir y meterse y destruirles si no tenían protección. Pero primero comienzan a levantar el muro y comienza a organizar al pueblo, y se encuentra con que las condiciones son realmente muy lamentables. No tenían dinero, no tenían mucha gente, no tenían la capacidad, no tenían las condiciones, pero aún así se motivan. Nehemías los organiza y empiezan a trabajar y empiezan a levantar la obra. Pero como siempre sucede, no faltaron por ahí algunos enemigos, algunos envidiosos que dijeron: no es posible que ellos puedan levantar este muro, no es posible que ellos puedan trabajar y que esto vaya a prosperar otra vez. Y comenzaron a burlarse de ellos. Ya hay una burla muy, muy especial. Y la condición de ellos era tan lamentable que los enemigos comienzan a decir: ¿será posible que estos van a levantar otra vez de las piedras quemadas, del polvo, de las ruinas? ¿Piensan que van a levantar otra vez el muro? ¿Creen que tienen lo suficiente para volver a edificar aquella ciudad que fueron? Y Tobías dijo: no pasa nada. Lo que estos levanten, si una zorra pasa por encima de ese muro, se va a caer. Se va a caer. Qué difícil es, mi hermano, cuando nos toca iniciar un proyecto y tenemos todo en contra. Una de las primeras cosas que uno piensa cuando pensamos en hacer algo es: ¿y cómo le vamos a hacer? Yo estoy seguro que ustedes lo primero que pensaron es: ¿y con qué vamos a comprar un terreno? ¿Y con qué vamos a construir? ¿Y de dónde vamos a sacar? ¿Y cómo le vamos a hacer? Y de pronto pareciera que todo parece imposible, todo se vuelve en contra. Todo es muy complicado. La verdad es que generalmente cuando iniciamos un proyecto de estos, especialmente un proyecto en fe, no tenemos con qué. Y no tenemos la manera, ni tenemos las condiciones, y se levantan muchos obstáculos, muchos problemas. Y empezamos a sentir que algo nos hace creer que aquello que queremos realizar es imposible. Hace un momento comentaban hermano José y Dani sobre la construcción del templo del Buen Pastor, el templo que está ahorita. Nos tocó a nosotros realizarlo hace 37, 38 años. Por eso Dani estaba muy chiquito. Y bueno, cuando llegamos ahí
a esta iglesia, el templo que había era un templo muy viejo, casi de 100 años, de adobe. Estaba completamente plagado de ratas. Cuando finalmente se destruyó, nos dimos cuenta que por dentro, hagan de cuenta que las paredes era como un queso gruyère, lleno de agujeros, puros agujeros que las ratas habían hecho sus nidos ahí. Y estaba completamente en condiciones muy peligrosas, podía haberse derrumbado. Y bueno, la iglesia había estado trabajando por mucho tiempo, tenían como 10 años tratando de juntar dinero para construir. En aquel entonces, aquellos viejos pesos, porque todavía eran aquellos viejos pesos, habían juntado 300,000 pesos para la construcción, lo cual era nada, porque la iglesia era de una condición media, baja, más baja que media. La mayoría de las familias de la iglesia eran familias muy pobres que no tenían el presupuesto, no tenían las condiciones económicas para sostener una construcción. Y bueno, nos lanzamos a este proyecto y empezaron a levantarse los obstáculos. Lo primero que tuvimos que enfrentar fue cuando se nos dijo que no podíamos derribar el templo porque había la posibilidad de que tuviera más de 100 años y entonces era un monumento histórico y no se podía derribar. Si no comprobábamos que el templo tenía menos de 100 años, no nos iban a permitir derrumbarlo. Y entonces empezamos vueltas y vueltas y vueltas a México para presentar el trámite, para solicitar el permiso, y cada vez que íbamos nos ponían otro requisito más y otro requisito más y otro más, y era venir y conseguir ese requisito y otra vez ahí vamos, y todo estaba en contra. No teníamos dinero, no teníamos permiso, no teníamos manera de comprobar porque no había papeles que atestiguaran qué edad tenía ese templo, y entonces todo parecía en contra. En verdad que yo sé lo que se siente cuando tenemos tantas cosas en contra. Y mucha gente empezó a desanimarse. Al principio sí, había mucho ánimo, había mucho entusiasmo, vamos a tumbar el templo y hacer uno nuevo, pero luego empezaron los contratiempos y alguna gente empezó a decir, ¿no será que Dios no quiere que lo tumbemos? No sé por qué tenemos esa tendencia de que cuando hay obstáculos, cuando las cosas se complican, a veces pensamos así, a lo mejor es una señal de que Dios no quiere. Y no necesariamente los contratiempos significa que están en contra de la voluntad de Dios, sino que tenemos que luchar por conseguirlo. Y bueno, ya sin tomar mucho en cuenta la iglesia, porque la iglesia empezaba con esa mentalidad, algunos líderes seguimos tramitando el permiso, hasta que finalmente un día se nos concedió. Y un día pudimos decirles a la iglesia, hermanos, el permiso está dado, ya podemos empezar a demoler el templo, vamos a empezar a construir. Claro que no tenemos dinero, porque no tenemos dinero, pero vamos a empezar a construir. Recuerdo que en esa ocasión tuvimos una experiencia bien tremenda. Mi esposa y yo salimos un día a hacer algunas compras y cuando regresamos nos encontramos con que en la iglesia habían quitado una ventana. Y eran unas ventanas enormes, hermanos, enormes, como de unos 3,5 metros, 4, no sé. Eran unas ventanas largas de acero y quitaron una ventana. Y yo dije, se metieron, pero ¿cómo quitaron la ventana? O sea, no era cualquier cosa. Y entramos mi esposa y yo así como que asustados a ver qué se habían robado, a ver qué había. Y nos encontramos a un hermano, al hermano Toto. Se había metido y él solo quitó una ventana completa. Y no sé cómo le hizo, porque era una ventana pesadísima, pero él solo la quitó.
Y yo entré y le dije, hermano, qué susto me metió. Es que yo pensé que se habían metido. Dijo, no, el susto me lo metió usted. Yo pensé que me iba a decir que la volviera a poner. Pero es que usted me dijo que ya podíamos empezar a demoler y yo aquí estoy. Y yo ya empecé. Híjole, pues sí, hermano, ya empezó. Ahora sí, sácale todo porque ya no podíamos dejar nada ahí porque ya estaba el agujero abierto. Comenzamos a trabajar. Hicimos muchas cosas. Dividimos la iglesia, toda la congregación en 12 tribus. No sé si mi hermano José se acuerda de eso. Dividimos la congregación en 12 tribus. Sacamos todo el dinero que había en la tesorería. Se lo repartimos a esas 12 tribus y les dijimos, ok, aquí está este capital. Ustedes lo tienen que trabajar. Cada mes van a entregar las ganancias y se van a volver a quedar con el capital. O sea, ustedes no van a invertir ni un peso, pero sí van a invertir mucho trabajo. Pueden hacer lo que quieran, vendan lo que quieran, háganle como puedan, pero ustedes tienen que trabajar ese dinero y cada mes tenemos un culto especial donde vamos a entregar las ganancias. Fue un tiempo, hermanos, de mucho, mucho trabajo. Vendimos de todo. No vendimos a nuestros niños porque nadie nos los compró, pero vendimos de todo. Hicimos tamales para arriba, hicimos galletas, comidas, dulces, de todo. Telas, delantales, de todo. La gente me decía, pastor, es que ya la gente no quiere tamales. Digo, bueno, hermana, pues venda chorizo. Pero no sabemos hacer chorizo, no hay problema, yo les enseño. Y le dice, no, pues es que ya el chorizo ya no se mueve. Bueno, hermanos, pues vendan pan de levadura. Y dice, no sabemos hacer pan de levadura, no hay problema, yo les enseño. Y dice, pastor, es que con usted no se puede. Pues no, yo les enseño. Vamos, si no puede vender pan, vamos a hacer dulces de nuez, vamos a hacer empanadas, vamos a hacer, yo les enseño, pero todos vamos a trabajar. Y salimos adelante, gracias a Dios. En 11 meses, después de que empezamos la demolición, en 11 meses estábamos consagrando el nuevo templo. Qué tremendo cuando empezamos a ver los obstáculos. Los enemigos de los judíos dijeron, estos no van a poder construir. No tienen con qué, no tienen materiales, no tienen fuerzas, no tienen gente, no van a poder. No lo van a lograr. Pero dice la escritura que en el versículo 6 dice, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo de trabajar. ¿Qué significa aquí el término ánimo de trabajar? No es solamente el entusiasmo, ánimo no significa solamente decir, sí, vamos a hacerlo. No, cuando hablamos de tener ánimo es que tuvieron la capacidad de ver más allá de los obstáculos, de no dejarse llevar por las cosas que parecían imposibles. El pueblo no escuchó las amenazas de los enemigos, no escuchó las limitaciones que tenían, no se concentraron en lo que iban a tener que enfrentar. Simplemente ellos dijeron, lo vamos a hacer y lo vamos a hacer. Y empezaron a trabajar y empezaron a esforzarse. Creo que hay algo interesante en esto porque es muy fácil a veces concentrarnos en ver las cosas negativas. No digo que no las consideremos, porque no podemos lanzarnos inconscientemente a hacer cosas que no está en nuestras posibilidades. Pero dentro de nuestras posibilidades está la fe suficiente para saber que cuando el Señor nos está llamando a hacer algo, Dios va a proveer para ese algo. Dios va a suplir, Dios va a obrar. Recuerdo que en aquel entonces estábamos ya por iniciar. Había una hermana que vivía enfrente del templo y su esposo no era convertido.
Pero supongo que la hermana le comentó de todo el plan que teníamos. Y un día, cuando las hermanas estaban saliendo de la femenil, él se cruzó y vino y se acercó con ellas y les dijo: oigan, ¿qué piensan ustedes del plan ese que traen de tumbar el templo y de construir otro? Y las hermanas dijeron: ay, pues que gloria a Dios, que qué bueno, que ya hace falta, que bien entusiasmadas. Y luego él les dijo: ah, mujeres insensatas estas, ¿qué no se dan cuenta que no van a poder? Este huerco las va a dejar encampanadas. Este huerco era yo. Las va a dejar encampanadas. Van a tumbar ese templo y no van a tener con qué construir, y ahí se van a quedar sin nada. ¿Qué no se dan cuenta? ¿Cómo pueden ser tan imprudentes? ¿Cómo pueden ser tan locas? Y las hermanas decían: no, pero mire, hermano, que no era hermano, pero le decían hermano. No, es que están mal. Bueno, a veces es difícil ver por encima de eso cuando la gente te está diciendo que no, cuando la gente te está diciendo: no se puede, no lo vas a lograr, es imposible. Y es el momento de decidirles: escucho a la gente o escucho a Dios, le creo a la gente, le creo a Dios, ¿qué hago? Porque es cierto, no tenemos dinero. Y muchos pudimos haber dicho en aquel entonces: es que tiene razón, no hay dinero. Si tumbamos este templo, porque no era construir en otra parte, que podíamos decir: bueno, pues iniciamos y si no se puede, ni modo. Pero ahí era destruir y volver a edificar donde mismo. Y mucha gente decía: es que, ¿y si tumbas y luego ya no se puede? ¿Qué vas a hacer? Vas a dejar a la iglesia sin nada. Ahorita por lo menos hay un templo, cayéndose, pero hay un templo. Y de pronto entra el temor. Recuerdo que mi esposa de repente me decía: oye, ¿y si estás seguro? Si estás seguro, porque, híjole, ¿y si tumbas y luego? Y yo oraba y yo decía: Señor, tú sabes que estoy haciendo esto en tu nombre y estoy haciéndolo guiado por ti. No sé de dónde va a salir el dinero, no sé cómo nos van a dar el permiso, no tengo manera de comprobar que el templo tiene menos de 100 años, pero en el nombre de Jesús vamos adelante. Tener el ánimo de trabajar, mi hermano, no solamente es las ganas de hacer muchas cosas, es entender la lucha que se tiene que enfrentar y estar dispuestos a enfrentar el precio, a pagar el precio para salir adelante, para entender que no siempre las cosas, para poder entender que son de Dios, no siempre van a estar servidas en charola de plata. Que alcanzar las metas que Dios nos ha trazado, muchas veces tenemos que luchar y tenemos que esforzarnos y tenemos que enfrentar muchos obstáculos y tenemos que enfrentar muchos problemas. Aquí la escritura dice que el pueblo construyó hasta la mitad de la muralla porque tuvieron el ánimo de trabajar. Se levantó la obra hasta la mitad porque el pueblo tuvo ánimo. Tuvo la confianza en Dios, tuvo la confianza en el líder que Dios había puesto. Tuvieron el ánimo para creer que Dios iba a proveer, que lo que estaban edificando se iba a sostener. Tuvieron el ánimo para creer que las amenazas que estaban recibiendo no iban a prosperar. Creyeron en el proyecto de Dios, en la obra de Dios, y salieron adelante. Es tan interesante, mi hermano, cómo Dios responde cuando nosotros le creemos a Él. Sabe, nosotros estamos muy limitados de recursos, mucho. Y quizás ustedes puedan decir: no, y ahorita peor, las cosas están peor. No, siempre han estado. Yo le puedo decir, hace 38 años no teníamos ni un 5. Para cuando terminamos la construcción, habíamos gastado de aquellos viejos pesos 8 millones y medio en 11 meses. 8 millones y medio y no debíamos ni un peso. Mientras que en 10 años la iglesia había
logrado juntar solamente 300,000 pesos, nosotros nos gastamos 8,5 millones en 11 meses. ¿Cómo lo hicimos? ¿Quién sabe? La gente trabajó increíblemente. Pero increíblemente, no sé si mi hermano José se acuerde, pero trabajamos muchísimo, muchísimo. Muchos de aquellos hermanos ya están en la presencia del Señor. Muchos. Pero les tocó trabajar de una manera tan ardua. Trabajaron de todo. Porque no eran familias que tuvieran dinero para decir, pues aportamos y ya. No, no tenían de dónde dar. Y entonces era, hermanos, o trabajamos porque no tenemos de dónde sacar. Ni en tesorería hay, ni en el bolsillo de ustedes tampoco. Pues entonces no nos queda más que trabajar. Cada mes teníamos un culto especial. Cada tribu venía y aportaba su ganancia. Y era una bendición ver cuando hacíamos el recuento cómo Dios estaba prosperando y salía para todo, para todo, para todo. Dios suplió de una manera increíble y se terminó la construcción sin ayuda de nadie. El primer grupo de americanos que nos tocó recibir, no sé si hubo más porque después me cambiaron, pero la semana que consagramos el templo fue cuando llegó el primer grupo de americanos. Y vinieron a trabajar en lo que ya estaba hecho. Pulieron el piso, nos ayudaron a pintar, porque la construcción prácticamente estaba terminada. Dios proveyó, Dios suplió, Dios hizo cosas maravillosas. Es cierto, nos costó muchísimo trabajo. Dani decía, a los chiquillos nos mandaron a Betel, Nueva Betel, en frontera. No fue a los chiquillos, fue a todos. Toda la iglesia, durante ese tiempo nos congregamos en Nueva Betel y pues la gente no tenía automóvil, entonces trasladarse hasta frontera era un problema. Entonces en aquel entonces el hermano Samuel García tenía una combi. Yo tenía que levantarme bien temprano, ir a hacer un recorrido por las casas, recoger gente hasta la hipódromo por allá, venir a dejarlos a Betel, me regresaba, recogía otra vez más gente, venía y los dejaba, teníamos el culto, se acababa el culto, juntaba gente, iba y dejaba, repartía gente, venía otra vez, subía más gente, iba y los repartía, llegaba a mi casa a comer, apenas descansaba un momento y era momento de ir otra vez a recoger más gente para el culto de la tarde. 2 viajes de ida, 2 viajes de regreso en cada culto. Eran 8 viajes por domingo, pero nos congregamos en Betel y fue un trabajar enorme. Yo acababa los domingos muerto, literalmente, bien cansado, porque no había otra manera de que la gente pudiera ir. Pero teníamos el ánimo. Sabíamos, se presenta esto, no hay problema. Hay este otro problema, no hay problema. De alguna manera lo vamos a solucionar, de alguna manera le vamos a hacer. Sí, nos va a costar. Vamos a trabajar, nos vamos a esforzar, todos vamos a poner de nuestra parte, pero vamos a salir adelante porque el Señor está con nosotros. Nehemías nos cuenta una historia muy especial. Dice la Escritura que cuando construyeron, dice el versículo 7, pero cuando aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir y atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro.
Vean cómo cambia el panorama. Cuando el muro es terminado hasta la mitad y los enemigos empezaron a ver que realmente sí lo iban a lograr, que sí iban a poder, se organizaron, se levantaron, los amenazaron y les dijeron: vamos a entrar contra ellos y los vamos a destruir. Y ellos oraron, como la primera vez, oraron, se pusieron en las manos del Señor, pero ahora empezaron a ver el peligro, empezaron a ver las amenazas, empezaron a ver que la situación estaba muy difícil y empezaron a considerar: ya estamos muy cansados, hay mucho escombro, no lo vamos a poder sacar, nos falta mucho para terminar, y esto se está complicando, esto se está poniendo muy difícil, se van a levantar contra nosotros. Ahora resulta que tenemos que edificar y tenemos que estar preparados para pelear. Ya las fuerzas se nos debilitaron. ¿Saben qué? No podemos edificar y la obra se detiene. Qué tremendo, mi hermano, cuando nuestra actitud cambia. Cuando empezamos a ver todo lo que nos rodea. Es como aquella ocasión cuando Pedro se baja de la barca y comienza a caminar sobre las aguas yendo hacia el Señor y comienza a experimentar un milagro. Va caminando sobre el agua como si fuera tierra firme, va avanzando y está viviendo la experiencia, está viendo la gloria de Dios en su vida, está viendo que Dios le está permitiendo algo que él pidió, porque él dijo: Señor, si eres tú, permite que yo vaya hacia ti. Y lo empieza a ver, ve que Dios le responde, ve que Dios le está concediendo caminar. Pero luego en algún momento dice que empezó a ver las olas y empezó a ver el viento, empezó a ver lo que le rodeaba y tuvo miedo. Y cuando tuvo miedo, se hundió. Eso es perder el ánimo. Eso es perder la fe. Cuando dejamos de poner nuestros ojos en el Señor y empezamos a poner los ojos en las circunstancias que nos rodean. Y los judíos empezaron a ver las cosas que les rodeaban, las circunstancias que les rodeaban, y empezaron a ver las amenazas, el peligro, empezaron a ver las limitaciones, empezaron a considerar que era mucho el trabajo y que ya no tenían ganas, fuerzas, ánimo para seguir adelante, y dijeron: no podemos edificar el muro. Y entonces no se pudo. Yo creo que es maravilloso que ustedes puedan estar aquí. Ver esta obra levantada, hermanos, es algo maravilloso. Es una muestra de la gracia, de la gloria de Dios, de la fidelidad de Dios en sus vidas. Pero todavía falta mucho por hacer. Yo creo que esto no se puede quedar así. Todavía falta mucho. Decía el pastor ahorita: no podemos cerrar las puertas. Tenemos puertas abiertas porque no las podemos cerrar. Todavía falta mucho para cerrar estas puertas, para poder construir lo que falta, para terminar lo que se ha levantado. Y de pronto ustedes pueden pensar y sentir: ay, jole, ya hemos trabajado bastante, todo lo que nos ha costado, todo el esfuerzo que hemos hecho, y apenas si vemos esto. ¿Cuánto más vamos a tener que trabajar? Híjole, ¿cuánto más vamos a tener que aportar? ¿Cuánto más vamos a tener que hacer? ¿Cuánta más mezcla vamos a tener que revolver? ¿Y cuánto más vamos a tener que cargar blocks y cemento y limpiar la tierra? ¿Cuánto más vamos a tener que pagar? Y de pronto parece mucho, y parecen muchos obstáculos, y pareciera como que ¿de dónde vamos a sacar y cómo le vamos a hacer? Si ya tienen los planos, entonces pueden sacar un presupuesto, y yo les aseguro que si oyen ese presupuesto se van para atrás.
Porque van a decir, son millones y millones lo que nos falta para terminar la obra. ¿De dónde los sacamos? Mi hermano, mientras ustedes tengan la fe y el ánimo de seguir adelante, Dios va a estar con ustedes. Cuando ustedes dejen de creer y dejen de confiar que Dios, que es el dueño del oro y la plata, Señor de toda la tierra, es el que va delante de ustedes y es el que les provee para toda esta obra, porque esta obra es del Señor, ustedes van a ver la obra terminada y van a ver la gloria del Señor. Pero cuando ustedes dejan de confiar y cuando ustedes simplemente comienzan a ver todas las circunstancias y que las circunstancias son adversas, que las circunstancias están en contra, que las circunstancias les hacen saber y sentir que no se puede, entonces no se puede. No se puede. Y no es cuestión de ser positivos, es cuestión de creer, es cuestión de confiar en el Rey de Reyes y Señor de Señores. La experiencia que Dios nos permitió vivir aquí en Monclova fue una experiencia muy gratificante, porque pudimos terminar la obra y gracias a Dios porque esa obra hasta el día de hoy permanece. Pero fue muy especial porque luego nos tocó construir en Chihuahua y luego nos tocó construir en Monterrey y luego nos tocó construir en Reynosa. Y vivimos exactamente la misma situación. No había nada, no había dinero, no había de dónde pudiéramos hacerlo. No teníamos tanta gente, ni una iglesia rica que pudieran simplemente aportar. Hubo mucho trabajo por hacer. Cuando estuvimos en Monclova, una de las cosas que yo me llevé es que las hermanas de aquel entonces, al menos a mí, mi esposa ya sabía, pero a mí me enseñaron a hacer tamales. Hemos hecho tamales como ustedes no se imaginan, hermanos, pero hemos hecho miles y miles de tamales en todas las iglesias donde hemos estado, porque pues hemos tenido que trabajar, porque no hay manera. No hay forma de conseguir el dinero sin trabajo. Pero el Señor nos sacó adelante, el Señor nos prosperó. En las iglesias donde luego estuvimos, ya no fue por grupos, tuvimos que trabajar y cada vez que hacíamos una tamalada, hacíamos 80 kilos de masa, para lo cual salían como 240, 250 docenas de tamales y luego a vender. Y nos hicimos especialistas en tamales. A la hora que quieran, les hacemos los tamales que quieran, de lo que sea. Aprendimos, pero aprendimos algo mejor. Aprendimos que cuando confiamos en Dios, Dios suple, Dios obra. Creo que para nosotros Monclova fue una experiencia gloriosa de fe. Una experiencia que nos enseñó a depender de Dios, a esperar en Dios, a creer que aun cuando no hay, porque creo que Monclova, Buen Pastor, fue la iglesia más humilde económicamente, la más pobre que me ha tocado pastorear. Y sin embargo, la obra se sacó adelante con un templo precioso. Dios obró. Y Dios ha hecho cosas maravillosas. Yo he podido ver que no importa si no hay dinero. Cuando tenemos ánimo para trabajar, cuando podemos creerle a Dios, cuando podemos mirar por encima de los obstáculos y cuando en el nombre del Señor decimos, aquí estoy, yo le entro. Sí, me va a costar trabajo, pero yo le entro. Dios responde. Estando en Reynosa, nos tocó iniciar una nueva iglesia, formar una nueva iglesia. Y entonces salimos como esta iglesia, sin terreno, sin templo, sin nada. Y empezamos a trabajar. Rentábamos un local
y luego rentamos otro, nos esforzábamos por pagar rentas muy altas. Finalmente empezamos a buscar, vimos y compramos un terreno y luego otro. Llegó el tiempo de empezar a construir. Pero cuando salimos de la iglesia principal de Reynosa. Y había una hermana que se quedó, que fue de las que se quedaron. Y un día ya cuando estábamos, porque ya construimos o se construyó templo, yo tengo ya 3 años que salí de ahí. Un día me dijo, pastor, fíjese que cuando ustedes se fueron, yo me quería ir con ustedes. Porque ella primero me dijo, pastor, a ver, ¿cuándo me invita a su iglesia? Le digo, hermana, usted no necesita invitación. Cuando usted quiera es bienvenida. Y me dice, fíjese que cuando ustedes se fueron, yo me quería ir con ustedes. Le digo, ¿y luego? Dice, ¿sabe por qué no me fui? Porque yo dije, no, en esta iglesia va a haber mucho trabajo. Y yo ahorita lo que menos quiero es trabajar. Y yo dije, no, ¿a qué me voy? Esa iglesia tiene mucho trabajo. Y le digo, y fíjese que sí, hemos tenido mucho trabajo, hermana, mucho. Nos ha tocado trabajar bastante. Pero gracias a Dios, porque Dios ha sido fiel. Y Dios nos ha sacado adelante. Ya esa hermana ahora está con el Señor. Sí, sabíamos que iba a costar mucho trabajo. Sabíamos que iba a ser mucho esfuerzo. Sabíamos que no iba a ser fácil. Pero estuvimos dispuestos. Y yo creo que eso es lo importante. ¿Qué tan dispuestos están ustedes a seguir adelante? Porque en el momento en que ustedes dejen de caminar en la fe del Señor y de creer que Dios está con ustedes y que esta obra que ustedes están realizando es del Señor, en ese momento la obra se detiene. Pero mientras ustedes sigan creyendo y sigan confiando que Dios los ha sacado y los ha traído para llevar a cabo este trabajo, Dios les va a prosperar. Va a haber obstáculos, hermanos, sí. Va a costar mucho trabajo, sí, va a costar mucho trabajo. Va a costar un dinero que no tienen, definitivamente va a haber que trabajar por ese dinero. Pero Dios va a suplir. Dios va a proveer, Dios va a bendecir, Dios va a bendecir el esfuerzo de sus manos, Dios va a bendecir el esfuerzo de su trabajo, Dios va a suplir de donde menos se imaginan, Dios les va a dar la respuesta a todas sus necesidades, Dios los va a sacar adelante y se los digo porque yo soy testigo de eso. Lo he visto una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Dios es fiel y Dios bendice obra cuando nosotros tenemos ánimo para trabajar. Y creo que así como Dios lo hizo en el pueblo de Israel, en la construcción del muro y después en la reconstrucción del templo y de la ciudad, Dios también les va a bendecir a ustedes si ustedes pueden creer en la fidelidad de Dios, si ustedes pueden depender de la fidelidad de Dios. Todavía falta mucho por hacer, mi hermano. Qué bueno que se gocen, qué bueno que se alegren en lo que se ha logrado, pero todavía falta mucho camino por recorrer. Pero ánimo, ánimo, mis hermanos, Dios les va a sacar adelante. Dios va a estar con ustedes y ustedes van a ver la gloria de Dios y van a ver esta obra terminada. Y será una bendición que ustedes van a dejar para que el nombre del Señor siga siendo glorificado. Muchos de nuestros hermanos, el otro día nos pusimos, mi esposa y yo, a considerar cuántos de los hermanos que estaban con nosotros en aquellos años ya están con el Señor. Y casi la mayoría se han ido. Pero el templo ahí está como testimonio de la fidelidad de Dios. Y ahí está nueva gente escuchando el Evangelio, recibiendo el testimonio de que Jesucristo es fiel. Y créame, valió la pena porque todavía esa casa está consagrada para la gloria del Señor. Ustedes, habrá un tiempo en el que ya no van a estar aquí
y otros van a venir, pero aquí se seguirá predicando el nombre de Jesucristo, y eso hará que el esfuerzo y el trabajo y el dinero y todo lo que ustedes están aportando valga la pena, porque es para la gloria del Señor. Yo quiero invitarles para que oremos y que podamos poner en las manos de Dios el ánimo de esta iglesia. Que Dios les dé fuerzas, que Dios les dé visión, que Dios les dé el entusiasmo de seguir adelante y que puedan creer que Dios está con ustedes. Bendito Señor, quiero darte gracias, Padre, por esta iglesia, Santuario de Avivamiento. Gracias porque podemos ser testigos, Señor, de esta obra maravillosa que tú les has permitido realizar. Porque podemos ver, Señor, que la obra ha avanzado y se ha terminado hasta esta etapa, una etapa maravillosa, Señor, que ha costado mucho esfuerzo, ha costado mucho trabajo, ha costado mucho dinero que quizás no tenían, dinero que quizás creían que no se podía conseguir, pero tú, Señor, siempre, siempre abres puertas. Yo quiero pedirte, Padre, que tú pongas un nuevo gozo y un nuevo ánimo en el corazón de mis hermanos. Yo sé que han trabajado mucho, yo sé que se han esforzado, yo sé que ha sido, Señor, cansado hasta aquí. Y mirar hacia adelante, ver todo lo que todavía falta por hacer, Padre, quizás les desanime y les haga pensar que ya no tienen las fuerzas suficientes. Quizás les haga pensar, Señor, que lo que falta todavía es muy agotador y que no van a ser capaces, Señor, porque sus fuerzas se han debilitado. Pero yo te ruego que en el nombre de Jesús, Señor, tú animes sus corazones, tú fortalezcas su fe, tú bendigas, Señor, las fuerzas de sus cuerpos, que tú bendigas las finanzas de estos hogares, que estas familias, Señor, sean prosperadas por ti y que tú les motives para seguir adelante. Aún, Señor, les resta mucho camino por realizar. Aún, Señor, faltan muchas cosas por hacer. No permitas, Padre, que el desánimo, el temor, el cansancio, la debilidad se apodere de ellos, Señor, y renuncien a la victoria que tú tienes preparada para ellos. Sino que en el nombre de Jesucristo, Señor, se fortalezcan cada día más y más para que, Señor, ellos puedan seguir avanzando y puedan seguir viendo tu gloria, puedan seguir viendo cómo tú, Señor, en tu fidelidad les suples, les provees, les bendices, te manifiestas sobre ellos y permites que puedan tener todo lo necesario hasta que la obra sea terminada. Bendice, Señor, su trabajo y no solamente prospere, Señor, la obra física, también prospera su trabajo de evangelismo, su trabajo de crecimiento espiritual. Fortalece y multiplica las fuerzas, Señor, para que sigan proclamando tu gloria, para que muchas almas vengan al conocimiento de Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Que todos los que forman parte de esta iglesia sean edificados en ti, sean, Señor, bendecidos y que el crecimiento de tu Espíritu se manifieste sobre ellos. Y que toda esta área, Señor, y toda esta ciudad conozca que aquí se glorifica tu nombre y que tú eres el Señor de esta iglesia. Yo te ruego, Padre, que bendigas esta congregación, que tomes en tus manos la vida de su pastor. Tú lo has traído hasta aquí con un propósito, tú lo has puesto a la cabeza. Bendice su vida, bendice la vida de su esposa, de sus hijos. Guíalo, prospéralo, llénalo de tu Espíritu Santo. Permite que él pueda encaminar a tu pueblo conforme a tu voluntad y pueda animarlos, y que por encima de los obstáculos y las dificultades y las luchas puedan avanzar, Señor, en la seguridad
de que tú estás con ellos y que si tú estás con ellos, Señor, la victoria es de ellos porque tú eres más que vencedor. Bendice, Padre, esta congregación. Tómalos en tus manos y derrama tu gracia, tu misericordia y tu gloria sobre ellos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre glorioso y precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.